Bueno, pues muy buenas tardes amigos de México Libertario. Tenemos hoy una nueva emisión de nuestro proyecto Respuesta Rápida Libertaria, que bueno, trata de dar alguna primera opinión con algunos libertarios sobre temas de actualidad o que llamen mucho la atención, por ejemplo, en redes sociales. Y bueno, pues uno de estos temas y poco explicado, bueno, pues tiene que ver con dos aspectos de la situación de Venezuela. Uno, el conflicto sobre el Esequibo, el cual el actual presidente Nicolás Maduro, bueno, pues ha venido haciendo amenazas, para algunos poco creíbles, respecto a recuperar esa parte que él considera de la soberanía venezolana. Y el otro, bueno, pues lo que tiene que ver con las denuncias que ha levantado la justicia venezolana en contra del equipo de María Corina Machado y cómo se encuentra la situación de Venezuela a a, a unos meses de la elección presidencial. Y bueno, pues para discutir estos temas y que nos dé algunos antecedentes, invitamos a Iván Vegas. Él es un estudiante venezolano radicado en México. Bueno, él estudia ingeniería en Ciudad de México y bueno, pues creímos que era un buen momento para que él nos explicara este par de aspectos. Iván, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bien, bien, todo bien. Qué bueno. Y Sí. bueno, pues entonces, primero explícanos qué es este problema del Esequibo, el problema que traen con Guyana. Yo lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, pero realmente no conozco qué tan sólida es la postura venezolana y si como algunos venezolanos afirman, bueno, pues es una ocupación ilegal por parte del gobierno guyanés. Bueno, trata de explicarnos para un público que no conoce el tema, bueno, ¿cuáles son los antecedentes principales de ese problema que viene ganando protagonismo cuando se habla de Venezuela? Gracias, Iván. Bueno, primero que todo, es un conflicto que pues proviene desde hace bastante tiempo ya. Primero, Guyana fue perteneciente a la Comunidad del Reino Unido, ¿sí? Después se independizó, ¿cierto? Y tomó su territorio en el Acuerdo de Ginebra de 1966, donde pues quedaron que una parte del territorio de la Guyana Esequibo pertenecía a la Guyana, ¿sí? Pero no totalmente, ¿cierto? Entonces, pues desde allí sí bueno, algunas personas dicen que pues Guyana eh, dice que pues el territorio sí es de ellos, Venezuela dice que no. Entonces, pues es un problema que pues sí ha estado desde hace bastante tiempo. Ahorita, actualmente, se vuelve a escuchar debido a que, bueno, en el 2015, antes del 2015, Guyana era un país dependiente prácticamente de la producción de bauxita, oro, carbón, café, pero después del 2015 encontraron reservas de petróleo en la costa de Guyana. Desde el 2015, desde ese año, se ha visto un incremento en la economía de Guyana, siendo esta uno de los países con la economía más creciente en los últimos años. ¿Sí? Eh, cabe aclarar, Guyana es un país bastante pequeño, ¿sí? Queda entre Venezuela, la Guyana Esequibo, luego viene Guyana y luego está Surinam, después la Guyana Francesa. Guyana es un país que tiene 800.000 habitantes solamente. Es un país cuya lengua oficial es el inglés. Está conformado mayormente el 40% de las personas provienen de la India, ¿cierto? El otro 20% de China y las demás son inmigrantes africanos, ¿sí? Después
bueno, después de descubrir estas reservas de petróleo de las que hablo, empezó otra vez, sí, Maduro, el presidente de Venezuela, digamos que a reclamar algo que ya se creía que, pues, bueno, de lo que nadie hablaba prácticamente, ¿sí? Eh, Al parecer, según el presidente de Venezuela, Guyana ha hecho tratos con empresas del extranjero, como ExxonMobil, las cuales están haciendo operaciones, tienen operaciones en el suelo de lo que es hoy en día la zona de reclamación entre Guyana y Venezuela. Por otra parte, el presidente de Venezuela dio licencias a la empresa de petróleos de Venezuela, PDVSA, a explotar y producir petróleo en la zona del Esequibo, también igualmente. Entonces, pues lo que se puede ver es que hay una situación complicada porque Guyana está respaldado, digamos, por países con los que tienen relaciones y negocios en Guyana, los cuales son, por ejemplo, China, Estados Unidos, Cuba, Brasil y la India, entre los más destacados. Además, también está el Reino Unido, de los cuales en algún momento formaron parte. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con las elecciones? Pues yo lo veo no como que algo, digamos, que en realidad le importe al gobierno de Venezuela. Porque si algo han dejado claro en los últimos 20 años es que al gobierno no le importa el bienestar de la población, ¿sí? Ni la soberanía tampoco del territorio venezolano. Pero, pues lo que se ha visto es que como hay elecciones el próximo año, en el 2024, tenemos como ejemplo en 1982 lo que pasó con el teniente Leopoldo en Argentina, el cual quiso invadir el archipiélago de las Islas Malvinas, pero con una doble intención, con la intención de desviar atención de la crisis que pasaba Argentina, de la crisis económica y social por la cual atravesaban los argentinos. Entonces, eso, digamos que el referéndum que hizo Nicolás Maduro hace unas cuantas semanas tuvo como fin dar a conocer que él tenía el apoyo popular de las personas, ¿sí? Supuestamente dicen que votaron, aunque en los centros de votación no se veían personas, dicen que votaron 10 millones de personas. Ese es el 50% de la población votante de Venezuela, que son 20 millones. La boleta de votación contaba con 5 preguntas. No se sabe si esas 5 preguntas, cada pregunta contaba como un voto o toda la boleta contaba como un voto. Porque si cada pregunta contaba como un voto, solamente sería el 10% de la población votante de Venezuela la cual votó. Y pues quedaría en evidencia que Maduro no tiene el apoyo popular, simplemente una persona que tiene el 14% de aprobación por su población. Entonces, eh, sí, digamos que en tal caso de que el referéndum falle, todo falle, él podría, dicen que es probable, algo otros dicen que no es probable, de que Venezuela haga una invasión terrestre hacia Guayana, lo que causaría un estado de excepción, lo cual no permitiría, un estado de guerra, que no permitiría que haya elecciones en el país el año que viene. Entonces, se podría decir que el presidente de Venezuela, pues sí, se siente amenazado el gobierno de Venezuela por la candidata a la posición, María Corina Machado, la cual participó en las primarias independientes de la oposición y sacó el 94% de los votos con más de 2.500.000 votos. Mayormente sería eso. El presidente Irfan Ali de Guyana, sí dice que
una invasión o una anexión del territorio del Esequibo a Venezuela sería una completa desestabilización al país de Guayana y sería como desintegrarlo, porque ese territorio comprende más de las dos tercias partes del territorio que hoy es Guyana, ¿sí? Son 160.000 kilómetros cuadrados lo que está en reclamación. Para que tengan una idea, aquí en México es como el estado de Coahuila, ¿sí? Son 160.000 kilómetros de recursos abundantes como oro, plata y sobre todo petróleo no crudo, sino el que es más fácil de procesar y más económico de explotar también. Bueno, y cuéntanos, ¿tú crees creíble algún tipo de amenaza militar por parte del gobierno venezolano? Porque bueno, ya Brasil y Estados Unidos se han pronunciado en contra de esto, han hablado de respaldar más bien al gobierno guyanés. Entonces, y aparte, bueno, pues está el mal antecedente de un dictador como el que citaba Leopoldo Galtieri en Argentina, que se lanzó a una aventura militar para ganar apoyo y más bien perdió el gobierno tras la derrota que sufrió a manos británicas por las Malvinas. ¿Tú crees que hay cierto, cierta credibilidad en estas amenazas o es solamente estar amenazando con ganas de lograr un poco más de apoyo popular? ¿Qué te comenta tu familia? ¿Qué has leído tú sobre esta posibilidad? Sí, bueno, como comenté, hay expertos que dicen que sí está la posibilidad de que Venezuela haga o intente invadir Guyana. Hay otros que dicen que no. Pero la verdad es que en mi experiencia, bueno, en la experiencia de Venezuela, digamos que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto, yo creo que a hacer lo que ellos tengan que hacer para, pues, digamos que mantenerse en el poder, ¿sí? En comparación al ejército de Guayana y el ejército de Venezuela, pues no es una comparación bastante lógica, ya que el gobierno de Venezuela, creo que el ejército son 200.000 soldados activos y 600.000 en reserva, mientras el ejército de Guyana son 3.500 soldados activos y 25.000 o algo así en reserva. No creo que los organismos internacionales y los países vecinos, como lo es Brasil, a quien no le conviene que haya una zona de guerra ahí, permitan o ceden a la o cedan a la posibilidad de que haya un conflicto armado ahí en esa parte del continente de Sudamérica. Sí, también digamos que a Guyana en parte le conviene todo lo que está pasando, ya que esto le ayuda a formar relaciones eh, con los países como el Reino Unido, Estados Unidos y sobre todo las comunidades internacionales como la ONU, la OEA y, bueno, en general esas organizaciones. Pero de que haya una invasión, sí, siempre está la posibilidad en realidad. Yo particularmente creo que no la va a haber, ¿sí? Porque, bueno, aparte de que todo esto se está manejando en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, pero para que den una decisión definitiva, pueden pasar años, ¿sí? Años y años, y no sé si el conflicto, lo más lógico es que todas las partes se aguarden hasta que den la decisión final. Pero yo no creo que en realidad el gobierno de Venezuela haga una incursión militar en Guyana. Sí. Bien, gracias por tu punto de vista, Iván. Ahora bien, esto, bueno, como tú bien mencionas,
se mezcla con las próximas elecciones presidenciales, en donde, bueno, la candidata de la oposición unida es María Corina Machado, que creo que está impedida legalmente de contender. Bueno, no sé, explícanos allí si sigue vigente ese castigo de la autoridad electoral hacia Corina. Y también, bueno, pues vienen las denuncias contra el equipo de campaña de María Corina. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Qué Sí, primer comentario podrías darnos? sí, pues María Corina Machado se supone que por parte del gobierno, del PSUV, está deshabilitada, sí, inhabilitada, lo que significa que no puede ocupar cargos públicos o lanzarse a contiendas presidenciales o lo que sea. Se supone que eso venció hace años. Entonces, después que ella se lanzó a las elecciones, fue que ellos dijeron que estaba inhabilitada. Eso fue antes de las primarias, antes de los resultados, antes del día de las elecciones, y aún así, María Corina fue a las elecciones, ganó con la mayoría de los votos de un 94%, y pues sigue yendo, o sea, sigue yendo hacia la contienda, a pesar de todas de estos impedimentos por parte del gobierno de Venezuela. Y cuéntanos, ¿tú crees desde la distancia, pero bueno, tienes familia allá, seguramente, amigos, forma de documentarte? ¿Crees que María Corina Machado es una real amenaza a la preponderancia del chavismo en Venezuela en este momento? Yo creo que sí. Si no hubiese habido una María Corina ahorita actualmente, yo creo que ni siquiera, a pesar de todo, no hubiera existido este referéndum, no hubiera existido este interés por recuperar Guyana. Dicen que, de hecho, los votos que sacó el gobierno para el referéndum en Guyana son las mismas personas que votarán por el chavismo el año que viene. ¿Sí? Eh, entonces yo creo que sí, María Corina puede ser una amenaza bastante, digamos que sí deben tener algo de miedo, por eso están haciendo todo lo que hacen para tratar de inhabilitarla, para tratar de aplazar las elecciones más tiempo, para tratar de cancelar las elecciones, ya bien sea cualquier tipo de cosas. Si no estuvieran, si no se sentirían amenazados por la oposición y por el pueblo, el cual respalda claramente a María Corina, la mayoría, no estuvieran haciendo todo esto. Entonces yo creo que sí. Gracias, Iván. Y cuéntanos, por lo que yo entiendo, bueno, la autoridad electoral está en manos del chavismo, por no hablar tampoco del Tribunal Constitucional, que también está en manos del chavismo. Entonces es una pelea de David contra Goliat, Exacto. realmente lo que está significando María Corina Machado. Cuéntanos, qué tantos son los tentáculos del chavismo en el poder público venezolano? Totalmente. Ellos controlan todo el gobierno, sí, todos los poderes públicos, tanto el poder electoral, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, todo, absolutamente todo. Eh, Ese es el problema. Ellos controlan el poder electoral, que es el que se encarga de llevar a cabo las elecciones en el país. Entonces, yo diría que sí, es parte de todo lo que ha pasado en las últimas elecciones. Digamos, exactamente sus tentáculos han llegado al poder electoral, lo que impide que pues haya unas elecciones 100% limpias, ¿sí? 100% claras. No sé, en realidad,
En tal caso de que si hayan elecciones limpias, no deben ser bajo la vigilancia del CNE, que es el Consejo Nacional Electoral allá. Deben ser manual y deben ser, digamos, bajo vigilancia de alguna otra entidad internacional, para que pues se pueda confiar en realidad en los resultados. De otra manera, pues sería lo mismo de siempre, ¿sí? Sería lo mismo de siempre, y ya, simplemente eso. Esto me lleva, bueno, pues a otra, una cuestión que yo he visto mucho que habla de que, bueno, Venezuela realmente pues no tiene posibilidades de librarse del chavismo más que por una intervención externa. Porque, bueno, las vías electorales son muy arduas, están controladas por el gobierno, cuenta con todos los recursos económicos que sea posible, el respaldo internacional de algunos países como Rusia, y bueno, sus aliados de izquierda, desde México hasta el Cono Sur, y bueno, pues entonces muchos hablan de que el chavismo, bueno, pues se va a quedar ahí por los siglos de los siglos, si no hay una intervención externa. ¿Tú cómo ves este tema, Iván? Bueno, sí, el chavismo en realidad está bastante implantado en Venezuela. Desde, sí, además de lo que usted habla de las relaciones que tienen con países como Rusia, China, Irán, Irak, por ejemplo, también Brasil actualmente está bajo el poder de Lula da Silva, quien también es de izquierda. Entonces, sí, en realidad sí está bastante implantado. No sé, en realidad, aparte de una intervención extranjera en Venezuela, no sé si habría otra, digamos, otra escapatoria para las personas para los venezolanos, ¿sí? La única que yo vería sería, en realidad, un golpe de Estado por parte de los mismos venezolanos dentro del país. Además que creo que son los únicos que en realidad pueden hacer algo, ¿no? Porque pues, son los que están allá, son los que viven allá, son los que, si pueden hacerlo, tienen que hacerlo, ¿sí? Ya, gracias, Iván. Ahora bien, una última cuestión para ya dejarte con tus actividades, Iván. ¿Cómo ves estas futuras elecciones? Tú dices que Maduro viene con una muy baja calificación. Eh, María Corina va creciendo, aunque tiene todo el aparato en contra. Eh, ¿Crees posible un escenario de una victoria opositora? Porque también, y esa quisiera que fuera mi última pregunta, Iván, esto. Y es, por lo que yo entiendo, bueno, pues hay segmentos de la oposición que no son confiables en Venezuela. Es lo mismo que pasa en Cuba o en otros países en donde los grupos de oposición muchas veces establecen agendas de negociación por debajo del agua con el gobierno. Entiendo que parte de la oposición venezolana, bueno, no es una oposición confiable y que, bueno, pues puede hacerle alguna trastada a María Corina en el transcurso de la campaña. ¿Tú crees que tiene reales posibilidades? ¿Tú cómo juzgas? ¿Hay reales posibilidades por parte de ella de dar un campanazo electoral? Y segundo, eh, ¿cómo está el asunto de la oposición organizativamente? En realidad, acerca de que si ella puede ganar las elecciones en base a su popularidad entre los votantes, si hay elecciones limpias, sí puede hacerlo. Estoy casi seguro de que sí. Por parte de cómo se divide la oposición allá, sí, yo creo que es un poco complicado por experiencias pasadas, digamos, de las elecciones pasadas. Sí. A la final, pues nadie sabe, pero sí puede ser que, como usted dice,
siempre hay negociaciones por parte de ambos partidos políticos debajo de la mesa y todo eso se pudo ver también en la elección del 2014, creo que fue, si no me equivoco, eh, que no, que bueno, hubo un resultado bastante inesperado en relación a todas las personas que estaban apoyando al candidato de la oposición en ese momento. Y pues, bueno, como siempre lo pasó lo mismo, ganó el chavismo, ganó la izquierda otra vez. Pero en esa vez el candidato por parte de la oposición no objecionó hacia los resultados, no los negó, simplemente que los aceptó. ¿Sí? Entonces, pues eso generó mucha duda, mucha incertidumbre en qué era lo que pasaba al final dentro de la oposición. Allá se dividen por varios partidos. Está Primero Justicia, que fue ese candidato, está Voluntad Popular y María Corina va por Vente Venezuela, que es el partido que, eh, que dirige la oposición ahorita en este momento. Pues muchas gracias, Iván. Nos diste una magnífica primera impresión de lo que de lo que está en juego. Y bueno, pues vamos a seguir discutiendo este tema en este proyecto y dentro de México Libertario. Me parece que es una lucha muy desigual y bueno, pues hay que apoyar a quienes se están rebelando en contra de de estos grupos de empobrecedores seriales, porque bueno, Venezuela ya ha sufrido demasiado. Pues muchas gracias, Iván. Yo te agradezco mucho tu tiempo y bueno, pues como siempre, desearte lo mejor en tu estancia en México y bueno, pues cualquier cosa estamos a tus órdenes. Muchas gracias.